Amados hermanos y estimados oyentes, es un regocijo para nosotros compartir la nueva serie La Fe del Evangelio en el tomo El Evangelio de Dios. Semana 5, Filipenses, parte 1. El encabezamiento de Cristo comienza por la Iglesia, basada en Efesios capítulo 1, versículos 9, 10, 22 y 23. Día martes. Lectura bíblica. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 22. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1, 10 y 11. Leer con oración. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, parte B. El hablar de los apóstoles trae bendición y prosperidad. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, vemos el orden de Dios al coordinar a los miembros del cuerpo de Cristo. En él, los apóstoles ocupan el primer lugar. La razón de esa preeminencia es el hecho que su ministerio está directamente relacionado con el ministerio de la palabra, y no por ser mejores que otros miembros. Ellos son los responsables por recibir la revelación de Dios y transmitirla a las iglesias. Dios tiene una palabra profética para las iglesias, y los apóstoles son los instrumentos que Él usa para recibir y encaminar esa revelación a todos los hijos de Dios. El hablar de los apóstoles a las iglesias es el hablar de Dios. Los apóstoles para nosotros son como guías, es decir, ellos son usados por Dios para instruir e iluminar el camino por el cual debemos andar. Oírlos y obedecerles ciertamente traerá seguridad a la iglesia. La iglesia en Tesalónica, por ejemplo, recibía las palabras del apóstol Pablo con mucha avidez y claridad, acogiéndolas en el corazón como la palabra pura de Dios, siendo así, por esa razón, muy bendecida. De igual manera, si queremos ser bendecidos, debemos reconocer la importancia del hablar de los apóstoles, como el hablar profético de Dios para que las iglesias avancen conforme a su voluntad. La inmadurez espiritual puede llevarnos a no comprender la manera como Dios realiza su voluntad. No obstante, a medida que crecemos espiritualmente, optamos por recibir el hablar de los apóstoles como el hablar de Dios. El resultado de esa actitud es la salud y prosperidad espiritual para la iglesia. En Éxodo, capítulo 19, versículo 9, encontramos el registro de una conversación entre Dios y Moisés, el líder del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Veamos. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. ¿Por qué hizo eso el Señor? Para que el pueblo entendiera que las palabras que Moisés diría no provenían del mismo, sino de Dios. Pese a que muchos afirman creer en Dios, ellos mismos terminan teniendo dificultades para creer en aquellos que hablan por Él y obedecerles. Que el temor del Señor recaiga sobre nosotros en este asunto y que podamos respetar el hablar de los apóstoles a fin de ser bendecidos. En la época de los reyes
hubo un evento que marcó la historia del pueblo de Israel. En esa ocasión se estableció un principio importante, el cual puede ser considerado hasta hoy. El rey Josafat estaba afligido por causa de la inminente guerra contra el ejército de Moab y Amón, que eran más numerosos que el de los israelitas. Desesperado y con temor, Josafat se dispuso a buscar al Señor, quien rápidamente le respondió por medio de la palabra del profeta Jaasiel, el cual los orientó a descansar en el Señor, pues él vencería en aquella batalla. Josafat creyó a las palabras del profeta y exclamó a gran voz: «Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados». El pueblo creyó a las palabras, alabaron al Señor y Él les concedió la victoria. Pregunta: ¿qué lección importante aprendemos hoy? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.